Imagina confrontar la idea de que todo lo que creías sobre Jesucristo podría ser un error. ¿Te atreves a considerar que Mel Gibson, célebre por su trabajo en el cine religioso y responsable de La Pasión de Cristo, ha hecho una declaración tan potente que podría alterar las bases del cristianismo? Antes de hacer juicios rápidos, es esencial explorar lo que realmente sustenta sus afirmaciones. Gibson, conocido por su dedicación al estudio de la vida de Jesús y su representación en el cine, no solo lanza palabras al aire. Cuando alguien, con su experiencia, hace una afirmación audaz, es más que conjetura, es algo que podría haber estado oculto por siglos. Además, estas revelaciones podrían estar conectadas a antiguas corrientes místicas y a intenciones que a lo largo de 1970 la historia fueron suprimidas. Desde siempre, teólogos y expertos han insinuado que Jesucristo no es solo una figura histórica, sino también un principio divino que sobrepasa la existencia humana. Podría ser que la esencia de Cristo haya sido malinterpretada o deformada con el tiempo. Existen verdades ocultas esperando ser reveladas. Lo que Mel Gibson ha descubierto podría transformar nuestra percepción de la fe, pero para ello necesitamos cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Carl Jung, por ejemplo, veía a Cristo como un símbolo del yo iluminado que reside dentro de cada ser humano. Pero, ¿por qué estas ideas son relevantes en el contexto de las declaraciones de Mel Gibson? Lo que él ha revelado tiene el potencial de modificar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo. Imagina descubrir una de las verdades más sorprendentes jamás reveladas a la humanidad. Si bien Jesús ha sido visto como una figura histórica, ¿y si en realidad representara un concepto más profundo, una conciencia elevada o algo más allá de nuestra comprensión actual? Si esta idea se materializa, podría desmoronar los cimientos de toda creencia religiosa. ¿Qué sucedería si se revelara esta verdad? ¿Quién tendría interés en mantener este secreto? Y sobre todo, ¿por qué nunca hemos debatido esto de forma abierta? En este video, te invitamos a adentrarte en este enigma, examinando las pistas de Mel Gibson y su conexión con antiguas sabidurías que podrían revolucionar tu percepción sobre Jesucristo. Prepárate para algo que puede poner en jaque todo lo que has aprendido. Desde el estreno de La Pasión de Cristo, la cinta capturó la atención del mundo, no solo como un triunfo del cine religioso, sino también como una fuente de controversia. Su representación impactante de los últimos momentos de Jesús provocó un sinfín de debates sobre la verdadera naturaleza del Salvador. Sin embargo, pocos están al tanto de que Mel Gibson no se detuvo ahí. Continuó su pesquisa sobre la figura cristiana y descubrió revelaciones sorprendentes, una nueva perspectiva que podría redefinir nuestra comprensión colectiva sobre quién, o más precisamente qué, es Jesús. Gibson no es solo un director atraído por la fe. Su búsqueda lo ha llevado a indagar en dimensiones más profundas de la espiritualidad. A lo largo de sus indagaciones, empezó a encontrar indicios de que la Iglesia puede haber simplificado o tergiversado ciertos aspectos sobre Cristo. En distintas entrevistas, ha insinuado que su visión de Jesús ha evolucionado, sugiriendo que la narrativa convencional de un hombre específico podría no ser la única interpretación válida. ¿Estás listo para descubrir una realidad que ha permanecido oculta por siglos? ¿Te atreves a explorar las revelaciones que Mel Gibson ha desenterrado sobre Jesús y su significado? Lo que aquí se presenta podría cambiar completamente tu percepción. En lo más profundo de su esencia, Jesús no representaría simplemente a un personaje histórico, sino que sería un símbolo accesible que invita a todos a elevar su conciencia. Este concepto, que puede parecer innovador, ha estado presente desde tiempos antiguos,
revelado en textos como los Evangelios gnósticos, donde se menciona que las enseñanzas de Jesús no deben tomarse de forma literal, sino más bien como metáforas. De acuerdo con esta perspectiva, Cristo se consideraría un principio divino que reside en cada persona, una chispa que puede ser despertada por aquellos que encuentran las verdades ocultas en sus mensajes. Mel Gibson comenzó a explorar esta idea y se dio cuenta de que la narrativa que él ayudó a difundir podría tener un significado más profundo que el que la Iglesia tradicional ha enseñado. Detrás de la producción de La Pasión de Cristo hay anécdotas inexplicables, como las experiencias del actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús. Durante el rodaje sufrió incidentes extraños, incluyendo ser alcanzado por un rayo y experimentar dolores intensos, los cuales describió como si estuviese sintiendo en carne propia el sufrimiento de Cristo. Para Gibson, esto podría indicar que la historia de Jesús encierra una verdad espiritual que va más allá de las narrativas habituales y que podríamos estar a punto de descubrir. ¿Te has preguntado alguna vez si la verdadera esencia de Jesús se ha mantenido oculta? Mel Gibson comenzó a indagar si las enseñanzas del cristianismo tradicional han distorsionado el mensaje original de Cristo. En su camino, surgieron cuestiones sobre si el mensaje no era meramente sobre un Mesías exterior, sino sobre un conocimiento interno presente en todos nosotros. La curiosidad de Gibson no terminó con el estreno de La Pasión de Cristo. A partir de allí, continuó su búsqueda en textos antiguos, conversando con eruditos de la espiritualidad y estudiando manuscritos que la Iglesia ha relegado al olvido. A través de su investigación, descubrió que la noción de Cristo como un arquetipo místico ya se encontraba en antiguas tradiciones, como el gnosticismo y las enseñanzas olvidadas de la Iglesia primigenia. Este enfoque sugería que Jesús no era solo un ser humano, sino una encarnación de un conocimiento universal, un estado de conciencia al que todos pueden acceder. Entre las evidencias que apoyan esta perspectiva están los evangelios gnósticos, hallados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, donde Jesús aparece no como una deidad distante, sino como un guía que propone el camino hacia un despertar espiritual profundo. Descubre cómo la profunda búsqueda de Mel Gibson sobre la figura de Jesús nos invita a replantear nuestra comprensión de la espiritualidad. El Evangelio de Tomás revela que el reino de Dios no es un espacio físico, sino un estado mental alcanzable en el presente. Este concepto impactó a Gibson, quien se percató de que muchos textos esenciales fueron excluidos de la doctrina establecida, posiblemente para mantener el control sobre la interpretación del papel de Cristo en la humanidad. Se preguntó si las instituciones religiosas han moldeado la imagen de Jesús según sus beneficios, omitiendo elementos clave de sus enseñanzas. Si esta perspectiva es cierta, Jesús no vino simplemente para instaurar una religión, sino para despertar en las personas su verdadera esencia espiritual. Podría ser que el mensaje más incisivo de Cristo haya sido intencionalmente silenciado. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en los textos prohibidos que transformarían nuestra visión del cristianismo? A Gibson le intrigaron los paralelismos entre la vida de Jesús y otras figuras espirituales antiguas como Krishna, Mitra y Osiris. En diversas culturas, relatan salvadores que fallecieron y resucitaron, brindando enseñanzas sobre el autoconocimiento y la conexión con lo sagrado. Esto llevó a Gibson a contemplar la idea de que Jesucristo podría no ser un individuo singular en la historia, sino una manifestación de un ciclo universal que ha repetido a lo largo del tiempo para desvelar verdades profundas sobre la existencia humana. Para él,
Esta revelación no restaba importancia a Jesús, sino que expandía su significado, haciéndolo más simbólico y poderoso que una mera figura histórica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Asimismo, el contacto de Gibson con autores y académicos que analizaban a Cristo como un principio interno reforzó esta visión. El psiquiatra suizo Carl Jung, por ejemplo, vio a Jesús como un arquetipo del yo superior, la manifestación más elevada de la psiquis humana. Desde esta óptica, la crucifixión y resurrección representan la extinción del ego y el resurgimiento de la auténtica esencia del ser. Mel Gibson comprendió que esta visión no solo se adecúa al ámbito espiritual, sino que también clarifica muchas enseñanzas de Jesús sobre la transformación interna, el desapego de las ilusiones y el descubrimiento de la verdadera iluminación. No es sorprendente que ciertas organizaciones esotéricas, como los Rosacruces y los masones, hayan mantenido versiones diferentes de la narrativa de Jesús, siempre sugiriendo la existencia de un conocimiento oculto que ha sido olvidado por gran parte de la humanidad. Esta revelación amplió la perspectiva de Gibson, quien empezó a cuestionar si lo que entendemos como cristianismo convencional representa una interpretación superficial de un mensaje mucho más rico. Podría ser que Jesús transmitió un saber reservado que solo unos pocos lograron captar. ¿Y si su auténtica enseñanza no se limitaba a una religión estructurada, sino que ofrecía una guía para alcanzar un nivel de conciencia más elevado? Al investigar más a fondo, Gibson registró patrones que indicaban que el mensaje primordial de Cristo pudo haber sido desvirtuado para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual. La noción de que cada individuo puede despertar el Cristo que habita en su interior era considerada una amenaza para las instituciones que se beneficiaban de la mediación entre lo divino y el ser humano. Con esta nueva información, Gibson comenzó a dudar si su filme La Pasión de Cristo logró realmente capturar la esencia auténtica de lo que representa Jesús. Aunque mostró la figura física de Cristo de manera impresionante, ahora se cuestionaba si debería indagar en otro aspecto de la historia, uno que revelara que Jesús era más que un simple hombre. Era la manifestación de una verdad mucho más profunda y universal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Descubre la verdad oculta sobre Cristo que transformará tu perspectiva. Mel Gibson se embarcó en una profunda exploración que le llevó a reflexionar sobre nuevos proyectos relacionados con el gran secreto de Jesucristo.
Se dio cuenta de que concebir a Jesús no únicamente como una figura histórica, sino como un arquetipo, podría incomodar a muchos. A lo largo de la historia, se ha presentado a Cristo como un ser divino único y alejado de la humanidad. Sin embargo, al sumergirse en los evangelios gnósticos y en tradiciones místicas ocultas, Gibson comenzó a comprender que esta concepción limitaba el verdadero significado de las enseñanzas de Cristo. Para él, esta nueva visión no significaba rechazar la fe cristiana, sino expandir su comprensión. Este descubrimiento no pretendía reemplazar la figura de Jesús, sino abrir la puerta a un legado que trasciende a un solo hombre, convirtiéndose en una verdad accesible para todos. Si Jesús vino a mostrar el camino hacia la divinidad interior, su mensaje es mucho más potente de lo que generalmente se enseña. Este nuevo entendimiento llevó a Gibson a reexaminar no solo su interpretación del cristianismo, sino también su propia espiritualidad y el propósito que lo guía como cineasta. Las primeras comunidades cristianas poseían nociones sobre este enfoque. Grupos como los esenios y los gnósticos creían que Cristo representaba un estado de conciencia, un despertar espiritual al que cualquiera podía llegar. Sin embargo, este conocimiento fue gradualmente marginado conforme la Iglesia enfatizó la necesidad de intermediarios entre lo humano y lo divino. Para Mel Gibson, esta revelación fue crucial para entender cómo el mensaje de Jesús había sido transformado a lo largo de los años. Si cada individuo puede conectar directamente con lo divino, ¿cuál sería el rol de las grandes instituciones religiosas? Esta nueva comprensión no disminuye la relevancia de Jesucristo, sino que la engrandece significativamente. Descubre cómo la transformación personal puede cambiar tu vida y enriquecer tu espiritualidad. En vez de percibir a lo divino como una figura distante, todos tenemos la facultad de entender la chispa sagrada que llevamos dentro. Maestros espirituales han subrayado la necesidad del autoconocimiento y de establecer un vínculo con una realidad superior. Jesús, en ocasiones, afirmó que el reino de Dios reside en nuestra interioridad. Mel Gibson llegó a reconocer que este mensaje iba más allá de ser solo un símbolo. Revelaba una verdad genuina sobre nuestro potencial espiritual. El desafío de aceptar esta perspectiva se debe al miedo a cuestionar creencias profundamente arraigadas. No obstante, considerar a Cristo como un principio espiritual no deslegitima su existencia ni su importancia. En realidad, amplía la comprensión del mensaje ancestral que trasciende la historia y las tradiciones. Al compartir su visión con amigos y familiares, Gibson observó que muchos experimentaban resistencia al enfrentarse a esta nueva interpretación, puesto que les invitaba a reflexionar sobre convicciones que habían sostenido durante años. Sin embargo, aquellos que se mostraron abiertos a una indagación más profunda descubrieron que esta noción no socavaba su fe, sino que la revitalizaba. Reconocer que hay diversas maneras de interpretar la figura de Jesús no implica abandonar las creencias cristianas, sino enriquecerlas a través de enfoques innovadores. La espiritualidad es un camino en constante evolución y a lo largo del tiempo han surgido diferentes visiones sobre Jesús. Gibson sostiene que al indagar en estos conceptos, las personas pueden reconfigurar su búsqueda espiritual de manera significativa. En vez de aferrarse a dogmas estrechos, se pueden abrir a una conexión auténtica con lo divino, reconociendo que el viaje espiritual es singular y profundo. Descubre cómo la espiritualidad puede transformarse a través del entendimiento personal. En este viaje, no se trata solamente de sustituir una creencia por otra, sino de permitir que cada persona encuentre su propia verdad. Para Gibson,
El legado más significativo de Jesucristo no radica únicamente en su sufrimiento, sino en la profunda transformación que provocó en sus seguidores. Su mensaje va más allá del dolor. Es una invitación a despertar internamente y a conectar con algo superior. Ampliar la mente hacia esta perspectiva puede destapar un entendimiento que ha permanecido oculto por siglos. Vamos a indagar cómo esta visión puede influenciar nuestra percepción de la fe actual y qué intenciones tiene Mel Gibson para difundir este conocimiento aún más. Su búsqueda por comprender la verdadera esencia de Jesucristo no fue solo una travesía personal, sino una oportunidad para renovar la manera en que muchos ven la espiritualidad. Gibson se percató de que la representación tradicional de Cristo, aunque valiosa, había sido restringida a lo largo de los años para mantener un control sobre la espiritualidad de las personas. Al investigar fuentes antiguas, enfoques místicos y tradiciones espirituales olvidadas, llegó a una conclusión reveladora. Jesús es más que un ser humano. Es la manifestación de un principio divino presente en todos nosotros. Este descubrimiento puede resultar desconcertante para quienes han sido condicionados a ver la espiritualidad de forma rígida, pero para aquellos que están dispuestos a explorar más a fondo, el hallazgo puede ser liberador. No se trata solo de una idea, sino de una transformación en la relación que tenemos con la fe. Si Cristo representa un estado de conciencia, entonces el camino hacia lo divino se encuentra en nuestro interior. Esto significa que no debemos buscar la salvación externamente, sino que debemos trabajar en nuestro propio despertar espiritual para manifestar este principio en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, la enseñanza de que el verdadero significado de Jesús radica en descubrir a Dios dentro de nosotros, se refleja en diversas tradiciones espirituales y en las ideas de Carl Jung. Este enfoque, según Mel Gibson, no resta poder al mensaje de Cristo, sino que lo enriquece. Jesucristo no fue solo un mártir o un símbolo de sufrimiento. Su propósito era guiar a la humanidad hacia la iluminación y la transformación personal. A lo largo de los siglos, muchas instituciones han priorizado su dolor y sacrificio, ignorando el aspecto fundamental de su mensaje, el crecimiento interior. Así, muchas personas han aprendido a buscar lo divino fuera, sin darse cuenta de que esa conexión habita en lo más profundo de sus almas. La narrativa de Jesús trasciende lo que nos enseñaron en el pasado. No era simplemente un ser humano, sino un reflejo del potencial que todos poseemos para alcanzar una mayor conciencia. Esto no implica despreciar la fe cristiana ni su significado, sino abrir la mente a la idea de que la espiritualidad es infinitamente más rica que cualquier creencia organizada. Si Mel Gibson ha llegado a esta importante conclusión tras años de profundización, tal vez sea hora de reevaluar la historia de Cristo con una perspectiva renovada, buscando lo que ha estado velado durante tanto tiempo. Si lo que hemos explorado ha resonado contigo, no te detengas aquí. El conocimiento es la puerta para descubrir la verdad, y existen muchos más caminos por recorrer en esta búsqueda. Te invito a que continúes esta travesía y desveles más secretos que pueden enriquecer tu mirada sobre la espiritualidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dar tu apoyo al video con un me gusta, ya que esto nos ayuda a alcanzar a más personas curiosas por estas verdades. Comparte tus pensamientos en los comentarios acerca de esta perspectiva sobre Jesucristo. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que existen secretos bien guardados? Si es así, no estás solo. Únete a la conversación y exploremos juntos estos misterios.
En el mundo actual, donde la información está al alcance de un clic, a menudo nos encontramos con teorías que sugieren que hay verdades ocultas detrás de lo que se nos presenta. Desde eventos históricos hasta revelaciones científicas, hay una sensación persistente de que hay más de lo que se muestra. A medida que rasgamos las capas de la narrativa oficial, podemos descubrir relatos sorprendentes que podrían cambiar nuestra perspectiva. No permitas que te digan lo que debes pensar. Reflexiona, investiga y comparte tus opiniones, porque en este viaje de descubrimiento, cada voz cuenta. Desde una perspectiva interior, el mensaje de Jesucristo nos invita a mirar más allá de lo que hemos aprendido de forma convencional. No se trata únicamente de un conjunto de normas y dogmas que hay que acatar al pie de la letra, sino de un llamado a la transformación profunda. En cada uno de nosotros existe la capacidad de crecer espiritualmente, de hallar la luz interna y reflejarla en nuestras acciones diarias. Aunque a lo largo de la historia se han enfatizado los sufrimientos de Jesús, su mayor legado radica en la expansión de la conciencia y en el amor incondicional hacia los demás. No se puede negar el sacrificio que llevó a cabo, pero es igualmente importante reconocer la fortaleza de su mensaje de esperanza y redención. Si su crucifixión marcó un antes y un después, fue precisamente para recordarnos que la verdadera fe se construye sobre bases de humanidad y compasión. Hoy en día, la curiosidad de muchos se ve despertada por la posibilidad de que existan aspectos inexplorados o incomprendidos en los relatos tradicionales. La fe cristiana, como tantas otras, puede enriquecerse cuando nos atrevemos a indagar con el corazón abierto. En esta era de información, dejar de lado nuestros prejuicios y repensar antiguas creencias no solo fortalece la espiritualidad, sino que también nos impulsa a un nivel mayor de comprensión. El vínculo con lo divino, en última instancia, reside en el interior de cada ser humano. Jesús, con su testimonio y enseñanzas, parecía subrayar esta verdad una y otra vez. El reino de Dios está dentro de vosotros. Sin embargo, las interpretaciones y la tradición institucionalizada a menudo han desviado la atención hacia rituales externos, opacando la trascendencia del autodescubrimiento. Reconocer la presencia divina dentro de nosotros supone un cambio radical en la forma en que vivimos. Si Mel Gibson, tras su experiencia y estudio, ha llegado a entender estos matices, podríamos preguntarnos qué otro aspecto de la narrativa de Cristo hemos dejado pasar por alto. Más allá de películas y teorías, es valioso examinar la historia con mirada crítica, revisando manuscritos antiguos y escuchando voces que a lo largo del tiempo han compartido perspectivas distintas. Quizá así descubramos elementos que anteriormente fueron invisibles. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. A lo largo de los siglos, ha habido grandes pensadores, místicos y filósofos que consideraron a Jesús como un modelo de evolución espiritual, más que como una figura meramente histórica o religiosa. Estos visionarios no negaban la fe cristiana, sino que la enriquecían con interpretaciones más amplias y simbólicas. Cada uno de sus aportes puede ampliar la forma en que comprendemos los pasajes bíblicos y los principios que rigen la existencia. Hoy vivimos en un mundo saturado de información, pero esto no siempre se traduce en entendimiento profundo. Es fácil caer en el engaño de los titulares llamativos o en las conclusiones apresuradas.
Precisamente por ello, la invitación es a reflexionar, comparar fuentes y generar un criterio sólido. Si existen secretos bien guardados en la historia de Cristo o en cualquier otra tradición, es nuestra responsabilidad ser investigadores activos y cuidadosos. La búsqueda de la verdad no tiene por qué implicar un distanciamiento de la propia fe, al contrario, puede consolidarla y volverla más auténtica. En ese proceso es esencial compartir hallazgos y percepciones con respeto, comprendiendo que cada persona vive su espiritualidad de un modo único. El intercambio de ideas enriquece la comprensión de la naturaleza divina y de nuestra propia humanidad. La figura de Jesús sigue siendo inspiradora para millones de personas, no solo por lo que se narra en los textos sagrados, sino también por la profundidad de su mensaje universal. Su historia nos recuerda la importancia de la compasión, la humildad y la voluntad de un cambio real en nuestra manera de interactuar con el mundo. Cada vez que contemplamos su legado desde nuevas perspectivas, descubrimos que su misión sigue viva, instándonos a mirar más allá de lo evidente. Así, la invitación final es a continuar cuestionando y explorando, pues el camino espiritual se forja día a día, con cada experiencia y cada reflexión. Si sientes que en tu interior resuena esa sed de conocimiento, no la calles. Indaga, comparte, discute y mantén encendida la llama de la curiosidad. A fin de cuentas, si algo nos enseñó Jesús, es que la verdad, lejos de ser un concepto estático, es un viaje continuo hacia la comprensión y la transformación interior. Es posible que hayas visto el famoso filme de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pero tal vez no sepas los increíbles sucesos que ocurrieron detrás de cámaras. Incidentes como tormentas inesperadas, lesiones inexplicables y coincidencias que parecían sacadas de un guión sorprendieron a todos los presentes. ¿Acaso el enfoque espiritualmente intenso de la película atrajo verdaderas maldiciones o infortunios sobre quienes participaron en ella? Realmente el actor que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, enfrentó múltiples situaciones de riesgo de muerte durante el rodaje, o todo fue parte de una estrategia de marketing. Únete a mí mientras exploramos los asombrosos eventos ocurridos en el set que impactaron tanto al equipo como a los espectadores. Mel Gibson buscaba representar las últimas horas de Jesús con un nivel de autenticidad e intensidad pocas veces visto en el cine. Rodando en hebreo, latín y arameo, se logró crear un entorno tan vívido que transportaba al público al Jerusalén del siglo I. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, asumió la enorme responsabilidad de llevar a cabo esta visión, literalmente. Durante una escena particularmente exigente en la que Caviezel cargaba una cruz pesada, tropezó y sufrió una dislocación de espalda. El grito de dolor que emitió no fue actuado. Fue una auténtica expresión de sufrimiento capturada en cámara. Además, Caviezel fue accidentalmente golpeado por una espada en una de las escenas más brutales, lo que le causó una lesión permanente. Este incidente sumó aún más realismo a la representación del sufrimiento de su personaje, consolidando la intensidad de la narrativa visual que Gibson quería ofrecer. Luego vino el día en que Caviezel fue azotado por una tormenta repentina mientras rodaba otra escena crítica. Muchos vieron esto como una señal divina, pero ¿fue Caviezel el único que enfrentó tales fenómenos durante el rodaje? Claramente no. Aunque el equipo técnico se centraba en su labor, no podían pasar por alto los peculiares incidentes que ocurrían a su alrededor. Varios miembros del equipo reportaron sentir presencias inusuales que les provocaban escalofríos. Además, hubo momentos cruciales en los que el equipo técnico y las cámaras dejaban de funcionar sin explicación alguna,
lo que algunos interpretaron como la intervención de fuerzas ocultas. Sin embargo, lejos de desmotivarlos, estos misteriosos sucesos reforzaban su dedicación al proyecto. Tanto actores como técnicos creían que estaban participando en algo mucho más trascendental que una simple película. Gibson, por su parte, desestimó volver a abordar las acusaciones de antisemitismo y las críticas por la extrema violencia del filme, insistiendo en mantener la autenticidad de la producción. Decidió tomar el control, invirtiendo $30 millones de su propio bolsillo, después de que importantes estudios cuestionaran la viabilidad del proyecto. Jim Caviezel, seleccionado para interpretar a Jesús, también compartía este espíritu de convicción y sacrificio. Antes de aceptar el rol, Gibson le advirtió sobre las posibles repercusiones y el potencial daño a su carrera. Caviezel respondió con determinación: «Creo que debemos hacerlo, aunque sea difícil». Con esa firme declaración selló su destino. Desde su inicio, La Pasión de Cristo se configuró como una experiencia cinematográfica impregnada de fe, sacrificio y enigma, destinada a trascender la mera proyección en la pantalla. Cada jornada en el set era una batalla tanto espiritual como física. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el equipo y el elenco enfrentaron retos colosales, empujados por una devoción que excedía los estándares típicos del cine. Noches heladas y lluvias torrenciales se volvieron rutinarias, pero el verdadero desafío no residía en el clima adverso, sino en la carga emocional de los eventos históricos que estaban representando. Cada toma estaba impregnada de un significado trascendental y un velo de fenómenos inusuales que muchos consideraban demasiado oportunos para ser meras coincidencias. Es común tener esos momentos en los que cuestionamos nuestra fe y fortaleza, ¿no es así? En esos periodos críticos, ¿cómo reaccionamos? Buscamos un propósito más grande, algo que otorgue sentido verdadero a nuestra existencia. Eso fue precisamente lo que sucedió en el set de esta película. Una presencia misteriosa parecía orientar al equipo en un entorno donde cada escena era considerada un acto sagrado. Recordemos un día particularmente impactante. El clima, sereno durante toda la mañana, sufrió un cambio drástico mientras filmábamos en un bosque. De repente, una intensa lluvia cayó a pocos metros del lugar de rodaje, justo después de que ráfagas de viento sacudieran las carpas de producción. Este incidente no solo mostró la fuerza imprevisible de la naturaleza, sino que también simbolizó las luchas internas y externas que el equipo enfrentaba diariamente, reforzando la noción de que estaban involucrados en algo extraordinariamente significativo. A pesar de ser impresionante, muchos interpretaron este incidente como un recordatorio del propósito más profundo del proyecto y una señal espiritual, en lugar de un mal presagio. Algunos miembros del elenco sintieron una conexión inexplicable con el drama que representaban, como si formaran parte de algo divino, más allá de la mera recreación de un evento histórico. Durante el rodaje, Claudia Geni, quien interpretó a la esposa de Pilatos, compartió haber tenido sueños vívidos sobre la vida de Jesús que no formaban parte del guión. Estos sueños, cargados de actos de sacrificio y fe, la hicieron cuestionar sus propias creencias. Más tarde, reveló que su participación en la película había alterado significativamente su visión sobre la espiritualidad.
Las demandas físicas del rodaje también dejaron secuelas duraderas. En una escena particular, Risto Shapov, quien interpretó a Pilatos, debía golpear una mesa con gran fuerza, lo que resultó en una lesión en su brazo. A pesar del dolor, continuó, convencido de que cualquier sacrificio personal era insignificante en comparación con el mensaje que buscaban transmitir. Esta dedicación no era exclusiva de los actores principales, se extendía a todo el equipo técnico, unidos y motivados por un objetivo común. Esta experiencia compartida fortaleció la cohesión del grupo y profundizó su compromiso con el proyecto, transformando el set en un lugar de profunda reflexión y conexión espiritual. Realizar una película que trascendiera la narrativa simple para convertirse en una experiencia espiritual profundamente conmovedora era el objetivo de Mel Gibson. Él era plenamente consciente de las dificultades que enfrentaba el equipo, aunque éstas parecían fortalecer su vínculo emocional. Muchos en el set interpretaron este compromiso total como un tributo al personaje que representaban, convirtiendo cada obstáculo en una validación de la importancia trascendental de la película. El set de La Pasión de Cristo se transformó en un cruce entre lo extraordinario y lo cotidiano, dejando a todos asombrados. Un día, mientras el equipo se preparaba para una escena vital, el equipo de iluminación fallaba repetidamente a pesar de múltiples revisiones. Curiosamente, las luces se restablecieron después de que algunos miembros del equipo realizaran oraciones espontáneas, lo que llevó a especulaciones sobre la intervención de fuerzas superiores. Maya Morgenstern, que interpretó a María, estaba particularmente conmovida por su compromiso con el papel, especialmente durante la escena en que sostiene el cuerpo de Jesús. Por otro lado, el perfeccionismo de Mel Gibson a veces le causaba frustraciones, pero éstas eran rápidamente suplantadas por gestos de apoyo hacia su equipo. En una ocasión, Gibson notó que varios extras sufrían debido al frío extremo y tomó medidas para asegurar su bienestar, demostrando su compromiso no solo con la película, sino también con las personas que la hacían posible. Este enfoque holístico hacia la dirección reforzaba la atmósfera de unidad y propósito compartido en el set. Inmediatamente, Gibson ordenó la detención del rodaje. La producción se paralizó mientras se servía té caliente y se distribuían mantas. Para muchos, este acto fue más que una simple medida para mantener la producción en marcha. Fue una demostración de la preocupación genuina de Gibson por el bienestar de todos los participantes. Sin embargo, el verdadero enigma se presentó durante una escena con el público, cuando varios extras reportaron haber visto a una persona desconocida, vestida con ropas claras, moviéndose entre ellos, alguien que no formaba parte del equipo. A pesar de numerosos intentos, esta figura misteriosa nunca fue identificada. Este incidente, como muchos otros durante el rodaje, reforzó la creencia en algo inexplicablemente sagrado que envolvía la producción de la película. Pero, ¿qué ocurrió cuando La Pasión de Cristo finalmente se estrenó en cines? ¿Fue recibida universalmente con entusiasmo? No exactamente. Cuando la película se lanzó, en este mundo actual, se extendió cada vez más de las salas de cine, yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Provocó un torrente de reacciones que dividieron a comunidades religiosas y seculares por igual. Dentro del Vaticano, líderes eclesiásticos debatieron apasionadamente acerca de la representación gráfica del sufrimiento de Jesús. En comunidades cristianas particularmente conservadoras, había preocupaciones sobre cómo ciertas interpretaciones podrían llevar a malentendidos de los textos bíblicos. No obstante, otros consideraron que la película capturaba la esencia pura e inalterada del sacrificio de Jesús. La pasión de Cristo no solo generó diálogos, sino que también desafió las perspectivas existentes, alterando la discusión sobre la fe, el cine y su representación. Jim Caviezel, quien sacrificó su bienestar físico y mental para encarnar a Jesús, vivió en carne propia estas repercusiones. Aunque su actuación fue ampliamente elogiada, Caviezel lo tomó con serenidad. En entrevistas posteriores, mencionó que había aceptado el impacto de su rol en la película antes de considerar cualquier reconocimiento que pudiera recibir por su actuación. A nivel internacional, la película fue censurada en varios países debido a que las autoridades consideraron algunas de sus imágenes demasiado explícitas para el público. Sin embargo, esto no impidió que millones buscaran formas alternativas de acceder al contenido. La pasión de Cristo se distribuyó de manera no oficial en regiones como el Medio Oriente y Asia, provocando debates sobre religión y espiritualidad en lugares donde estos temas eran poco discutidos. Mel Gibson, imperturbable ante la crítica, continuó defendiendo su visión. En una conferencia de prensa en Roma, Gibson explicó que su objetivo era relatar la historia de Jesús de manera impactante, permitiendo que todos sintieran el peso de su sacrificio. El enfoque de Gibson hacia la pasión de Cristo generó opiniones divididas, pero también atrajo a un amplio espectro de espectadores, incluidos aquellos que normalmente no se interesan por las películas religiosas. Los efectos de la película en la economía del cine también fueron significativos. Gibson financió personalmente el proyecto con $30 millones, y la película estableció récords para películas religiosas al recaudar más de $600 millones a nivel mundial. Este éxito financiero permitió que la película y su equipo destinaran fondos a esfuerzos filantrópicos basados en la fe. Sin embargo, la trayectoria post-lanzamiento del filme fue compleja, dejando un impacto tanto cultural como cinematográfico perdurable. Desde el comienzo, Gibson se enfocó en la autenticidad histórica y cultural, asegurándose de que cada aspecto reflejara fielmente el contexto del primer siglo. Para crear una narrativa veraz a las costumbres de aquel tiempo, el equipo de producción contó con la asistencia de consultores históricos y religiosos que investigaron manuscritos antiguos, mosaicos y literatura clásica. El uso de lenguas antiguas, como el hebreo, el latín y el arameo, destacó como una de las características más sobresalientes de la película. Esta tarea no fue sencilla para los actores, quienes contaron con la ayuda de tutores lingüísticos encargados de supervisar meticulosamente su entonación y pronunciación. Los actores dedicaron semanas a perfeccionar su dicción.
Gibson se mantuvo firme en su convicción de que el empleo de estos idiomas antiguos facilitaba una conexión más profunda con los eventos históricos representados, enriqueciendo así la experiencia auténtica que buscaba ofrecer a la audiencia. Esta decisión incrementó la complejidad del proyecto. Los decorados fueron recreados con igual ambición. Una representación realista del antiguo Jerusalén fue erigida en las calles empedradas de Matera, Italia. Mientras los diseñadores de vestuario creaban prendas basadas en hallazgos arqueológicos, carpinteros y artistas locales dedicaron meses a construir estructuras que aparentaban haber estado en pie durante siglos. El grado de detalle fue tan absorbente que muchos actores sintieron como si realmente hubieran viajado en el tiempo durante el rodaje. También hubo numerosas modificaciones en el guión. Gibson consideró incluir algunos pasajes apócrifos, pero fue aconsejado por consultores religiosos de adherirse a los textos canónicos para evitar ambigüedades. El equipo se esforzó por alcanzar un equilibrio entre la autenticidad bíblica y las demandas cinematográficas de la película, lo que provocó debates internos. Además, ciertas decisiones artísticas trascendieron los límites habituales de las películas religiosas. Por ejemplo, la representación de Satanás como una figura andrógina fue diseñada para evocar misterio y engaño. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Rosalinda Celentano, la actriz que interpretó este papel, explicó cómo se preparó psicológicamente para encarnar este enigma, buscando proyectar una presencia tanto atractiva como perturbadora. Desde el diseño hasta las actuaciones, cada elemento de la producción reflejaba la visión única de Gibson. El legado de La Pasión de Cristo se extendió más allá de su estreno. Con el tiempo, su influencia se solidificó, marcando un antes y un después en el cine religioso. Los proyectos derivados de la popularidad de la película dejaron una huella profunda en los espectadores y en las generaciones futuras de cineastas. Apenas un año después de su lanzamiento, en 2005, ya se planeaba restaurar y expandir La Pasión de Cristo. Las propuestas incluían entrevistas con los actores sobre sus vivencias durante el rodaje y escenas que no llegaron al corte final. Uno de los impactos más significativos de la película fue su contribución al renacimiento del cine religioso. Inspirados por el realismo y la intensidad emocional del enfoque de Gibson, cineastas de todo el mundo comenzaron a abordar con mayor seriedad las narrativas bíblicas y espirituales. Este cambio inspiró a grupos espirituales a utilizar las películas como herramientas pedagógicas, presentándolas en reuniones y seminarios para fomentar la reflexión y el diálogo. Paralelamente, los proyectos humanitarios a los que Gibson y otros participantes de la producción se vincularon empezaron a materializarse. Una parte de las ganancias de la película se destinó a la construcción de escuelas y hospitales en zonas desfavorecidas, especialmente en países donde la pobreza extrema es un desafío persistente. Estas iniciativas se consideraron una manifestación práctica de las enseñanzas de la película, extendiendo su mensaje central de sacrificio y compasión. De esta manera, el impacto de La Pasión de Cristo trascendió el ámbito cinematográfico, contribuyendo a causas benéficas que reflejaban los valores profundamente humanitarios y espirituales promovidos por el filme.
En el proceso de filmación de La Pasión de Cristo, Mel Gibson se enfocó meticulosamente en la precisión de los escenarios y vestuarios. Pero otro aspecto menos conocido es su dedicación a la música y el sonido. La banda sonora de la película fue compuesta para resonar con instrumentos históricos de la época, utilizando reconstrucciones basadas en investigaciones arqueológicas. Además de las contribuciones a proyectos humanitarios, la influencia de la película incitó a varias organizaciones religiosas a revisar y revitalizar sus propios métodos de enseñanza y predicación. La intensidad emocional y la autenticidad de la película estimularon un enfoque más dramático y humano en la narrativa religiosa contemporánea. El impacto de La Pasión de Cristo también se observó en el ámbito académico, donde teólogos y estudiosos de la religión encontraron un renovado interés en los estudios bíblicos. Universidades de todo el mundo informaron un aumento en la matriculación en cursos relacionados con estudios bíblicos y teología después del estreno de la película. La película también tuvo un efecto notable en el turismo religioso, particularmente en Matera, Italia, donde se filmaron muchas de las escenas. Los visitantes acuden en masa al sitio cada año para ver de primera mano los lugares que sirvieron como telón de fondo para la representación de la antigua Jerusalén. En respuesta a la controversia y el debate teológico que La Pasión de Cristo provocó, varias conferencias y simposios fueron organizados globalmente para discutir las implicaciones éticas y espirituales de representar eventos religiosos con tal intensidad gráfica y emocional. A nivel de distribución cinematográfica, La Pasión de Cristo desafió las normas tradicionales. Gibson eligió un enfoque de distribución poco convencional, colaborando con iglesias y grupos religiosos para el estreno y proyección del filme, lo que alteró las estrategias de mercado para películas con contenido explícitamente religioso. La película también inspiró una serie de obras de arte, incluidas exposiciones que exploraron temas de sacrificio y redención a través de diversas formas artísticas, desde la pintura hasta la escultura, demostrando el alcance cultural del filme más allá de la pantalla grande. A nivel legal y ético, La Pasión de Cristo provocó discusiones sobre la censura y la libertad de expresión. En algunos países, las batallas legales sobre la censura de ciertas escenas pusieron a prueba los límites de la representación gráfica de violencia en el cine y su impacto en la audiencia. Además de los proyectos filantrópicos directamente vinculados a las ganancias de la película, el éxito de La Pasión de Cristo motivó a otros productores y directores a considerar proyectos cinematográficos que combinan objetivos artísticos con compromisos sociales y humanitarios. En el aspecto tecnológico, la filmación de La Pasión de Cristo impulsó el desarrollo de nuevas técnicas de cinematografía para capturar la autenticidad histórica. Esto incluyó innovaciones en el uso de efectos especiales que fueron sutiles pero efectivos para crear una atmósfera de época más realista sin dominar la narrativa visual. El debate sobre la representación de figuras religiosas en el cine también se intensificó tras el lanzamiento de la película. La Pasión de Cristo se convirtió en un estudio de caso en numerosos debates académicos y públicos sobre la responsabilidad de los cineastas al abordar figuras y eventos sagrados. A nivel de recepción crítica, aunque la película recibió opiniones mixtas, catalizó una reevaluación del papel de las críticas de cine en la interpretación de películas religiosas, cuestionando si los críticos deben tener en cuenta consideraciones teológicas y espirituales al evaluar tales obras. La película también tuvo un impacto considerable en la industria editorial, con un aumento en la publicación de libros y guías de estudio que analizan tanto el contexto histórico del filme como sus implicaciones teológicas y morales.
La influencia de La Pasión de Cristo se extendió a la industria musical, con varios artistas y compositores que encontraron inspiración en la banda sonora de la película para explorar composiciones que mezclan elementos clásicos y regionales para evocar emociones profundas relacionadas con temas espirituales. Finalmente, el legado de La Pasión de Cristo incluye un impacto duradero en cómo las películas pueden ser utilizadas como herramientas de cambio social, abriendo caminos para que futuras producciones exploren temas de fe, ética y humanidad con una profundidad y seriedad que antes se reservaba principalmente para otros medios. Los incendios forestales en California se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadores. Sin embargo, el reciente incendio en Los Ángeles ha dejado muchas preguntas sin responder. ¿Es solo un desastre natural o hay algo más detrás de estas llamas incontrolables? La magnitud de la destrucción y el número de vidas afectadas han llevado a algunos a pensar que esto podría ser más que una simple tragedia ambiental. La pregunta que muchos se hacen ¿es una señal del fin de los tiempos o una advertencia divina? El mundo ha sido testigo de numerosos eventos catastróficos, pero cuando el fuego amenaza una ciudad con tanta influencia cultural y espiritual como Los Ángeles, surgen teorías que van más allá de lo terrenal. Algunos lo ven como una advertencia del juicio divino. Por otro lado, existen quienes atribuyen estos sucesos a la acción del hombre, ya sea por negligencia o incluso intencionadamente, como una forma de encubrir secretos oscuros. La teoría de que el incendio podría haber sido provocado intencionadamente para destruir pruebas ha ganado terreno en ciertas comunidades. Sea como sea, el fuego en Los Ángeles ha desatado un debate que mezcla lo natural con lo espiritual y ha puesto a la ciudad en el centro de una discusión sobre el mal, la justicia y el juicio. Pero, ¿es realmente una advertencia divina o simplemente el resultado de la corrupción humana? Desde tiempos inmemoriales, el fuego ha sido un símbolo de destrucción, purificación y juicio. En la Biblia existen profecías que describen un mundo consumido por llamas al final de los tiempos. Este tipo de profecías han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, pero siempre evocan una imagen apocalíptica. La profecía de que el mundo será devastado por el fuego se encuentra en varias partes de la Escritura. Muchos creen que estos eventos podrían estar relacionados con el juicio final, cuando Dios derrame su ira sobre la humanidad por sus pecados. Este tipo de mensajes suele causar miedo y reflexión en quienes los escuchan, ya que plantea la posibilidad de un futuro inminente y catastrófico. Sin embargo, otros opinan que estas profecías no deben tomarse de manera literal, sino como metáforas de un cambio drástico en el mundo, una transformación que eliminará el mal y dará paso a una nueva era de paz. Lo cierto es que, independientemente de las interpretaciones, el fuego siempre ha sido una advertencia clara. Representa el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Y si estas profecías se están cumpliendo, el mundo podría estar acercándose a un punto de no retorno. La historia del diluvio universal es una de las más conocidas en la tradición bíblica. Según el relato, Dios inundó la tierra para purificarla de la maldad, pero luego prometió que nunca más destruiría el mundo con agua, sellando esta alianza con el arco iris. Esta promesa, sin embargo, no descarta que el juicio divino pueda venir de otra forma. Según algunas interpretaciones bíblicas, el próximo juicio global no será con agua, sino con fuego. Este cambio en la naturaleza del castigo refleja una evolución en la relación entre Dios y la humanidad, donde el fuego simboliza una purificación más extrema. El arco iris, visto como un símbolo de esperanza y misericordia, nos recuerda que aún hay tiempo para el arrepentimiento. Pero también nos advierte
que las consecuencias del pecado siguen siendo reales y que el juicio final llegará. Por tanto, el mensaje del diluvio y del arco iris es doble: misericordia para quienes buscan a Dios, pero advertencia para aquellos que continúan alejados de su camino. Y si el fuego es la próxima forma de juicio, entonces el tiempo para cambiar es ahora. La gran tribulación es un concepto ampliamente debatido en el cristianismo. Se describe como un período de sufrimiento sin precedentes que precederá el regreso de Jesús. Según el Apocalipsis, durante esta tribulación, el mundo experimentará plagas, desastres naturales y una devastación generalizada. El fuego juega un papel fundamental en estas profecías. No solo simboliza el juicio, sino también la purificación de un mundo corrompido por el pecado. Muchos cristianos creen que antes de que Jesús regrese, el mundo será probado por el fuego y solo los fieles serán salvados. Este tipo de mensajes suele ser visto con escepticismo por algunos, pero para quienes creen en la Biblia es una advertencia seria. La tribulación no es solo un castigo, sino una última oportunidad para que la humanidad se vuelva a Dios antes del juicio final. La promesa del regreso de Jesús trae esperanza a los creyentes, pero también una gran responsabilidad: prepararse espiritualmente y advertir a otros sobre lo que está por venir. El fuego, en este contexto, es tanto un recordatorio de la justicia divina como una invitación al arrepentimiento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Hollywood ha sido visto durante mucho tiempo como el epicentro de la cultura y el entretenimiento global. Sin embargo, también ha sido acusado de ser un lugar de corrupción espiritual y prácticas oscuras. Desde teorías sobre pactos satánicos hasta rumores de sociedades secretas, la imagen de Hollywood se ha oscurecido con el tiempo. Algunos creen que los recientes desastres en Los Ángeles son una consecuencia de esta corrupción. La idea de que Hollywood se vendió al diablo no es nueva, pero ha ganado fuerza en medio de los incendios que muchos ven como una forma de juicio divino. Las teorías sobre túneles secretos y rituales ocultos bajo la ciudad refuerzan la creencia de que algo oscuro se esconde detrás del glamour de Hollywood. Incluso se han mencionado historias de personas influyentes que habrían participado en prácticas inconfesables. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Hollywood es un lugar que simboliza tanto el éxito como la decadencia, y por eso ha sido el foco de numerosas teorías sobre el bien y el mal en el mundo. ¿Podrían estos incendios ser una forma de revelar lo que se ha ocultado durante tanto tiempo? Los rumores sobre la existencia de túneles secretos en Los Ángeles han circulado durante años. Según algunas teorías, estos túneles formarían una red subterránea utilizada para propósitos oscuros, desde tráfico de personas hasta rituales secretos. Aunque estas afirmaciones no han sido completamente comprobadas, muchas personas creen que hay algo más debajo de la superficie de esta ciudad brillante y caótica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, una de las historias más inquietantes es la del médico doctor Ray, quien asegura haber encontrado uno de estos túneles en su propia casa. Sin embargo, el miedo lo detuvo de investigar más allá, dejando la incógnita de lo que podría haberse escondido en sus profundidades. ¿Qué clase de secretos oscuros guardan estos pasadizos subterráneos? Algunos creen que la reciente oleada de incendios podría estar conectada con estos túneles, sugiriendo que podrían haber sido utilizados para actividades ilegales y que el fuego sería una forma de destruir evidencias. Esta teoría ha alimentado el interés del público y el miedo de quienes ven en esto una conspiración mayor. Sea mito o realidad, lo cierto es que la existencia de túneles en una ciudad como Los Ángeles solo añade un nuevo capítulo al misterio de lo que realmente sucede tras las apariencias. Los teóricos de la conspiración han propuesto una idea inquietante. Los incendios en Los Ángeles no serían accidentales, sino provocados intencionadamente para destruir pruebas de actividades oscuras. Estas teorías apuntan a las élites poderosas que habrían utilizado estos túneles secretos para fines ilegales. La idea de que el fuego podría ser utilizado como una herramienta de encubrimiento no es nueva. A lo largo de la historia, se han documentado casos en los que incendios fueron provocados para borrar rastros de crímenes. En este contexto, el incendio de Los Ángeles podría ser parte de un plan más grande para eliminar evidencias comprometedoras. Además, se ha señalado que muchas de las mansiones destruidas por el fuego pertenecían a personas influyentes. ¿Podría ser coincidencia o existe un patrón deliberado detrás de estos eventos? Estas preguntas alimentan la sospecha de que hay más de lo que se ve a simple vista. Independientemente de la verdad detrás de estas teorías, lo que queda claro es que los incendios han dejado una marca profunda en la ciudad y han hecho que muchos se pregunten qué más podría estar oculto bajo las cenizas. Una de las grandes cuestiones planteadas durante esta tragedia es si el fuego en Los Ángeles podría ser una manifestación de la ira de Dios. A lo largo de la Biblia se habla de cómo Dios ha castigado a naciones enteras por su desobediencia y maldad, utilizando fenómenos naturales como medio para ejecutar su juicio. Sin embargo, también hay quienes creen que esta podría ser una estrategia del diablo. La idea es que Satanás, utilizando el caos y el sufrimiento, intenta hacer que las personas se vuelvan contra Dios, culpándolo por las tragedias. Este argumento plantea un dilema teológico interesante. ¿Cómo distinguir entre un castigo divino y una manipulación del mal? Desde una perspectiva bíblica, se entiende que Dios no actúa de manera impulsiva ni injusta. Su ira es una respuesta al pecado, pero también busca corregir y redimir. Por otro lado, el diablo, según la Escritura, busca confundir y destruir, usando cualquier medio para alejar a la humanidad de su Creador. Esta dualidad entre castigo divino y trampa satánica sigue siendo un tema de debate entre los creyentes. Lo que queda claro es que en tiempos de tragedia la fe se pone a prueba, y cada individuo debe decidir en qué creer y cómo responder ante el sufrimiento. La ira es una emoción común en los seres humanos, generalmente impulsiva y vengativa. Sin embargo, la ira de Dios es completamente diferente. Según la Biblia, la ira divina es justa y tiene como objetivo corregir, redimir y mostrar que el mal tiene consecuencias, mientras que la ira humana
puede llevar al caos y la destrucción sin sentido. La ira de Dios siempre está acompañada de un propósito mayor: llevar a la humanidad al arrepentimiento. Esta diferencia fundamental es clave para entender por qué los castigos divinos mencionados en la Biblia no deben ser vistos como simples actos de furia, sino como lecciones destinadas a transformar el corazón humano. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de ejemplos en los que Dios castiga, pero también ofrece misericordia a quienes se arrepienten. Esto muestra que, a diferencia del hombre, Dios no actúa por capricho, sino por amor a su creación. Comprender esta diferencia ayuda a enfrentar los momentos difíciles con una perspectiva diferente. No como un castigo sin sentido, sino como una oportunidad para reflexionar, cambiar y acercarse más a Dios. A lo largo de la historia bíblica, hay numerosos ejemplos en los que Dios actuó con severidad contra naciones y personas que se desviaron de su camino. Uno de los relatos más conocidos es el de las 10 plagas de Egipto, enviadas como castigo por la opresión de los hebreos y la idolatría de los egipcios. Otro ejemplo significativo es el castigo que Dios impuso a los hebreos durante su travesía por el desierto. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto y de haber presenciado numerosos milagros, el pueblo hebreo se rebeló contra Dios, mostrando ingratitud y desobediencia. Como resultado, muchos de ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Estas historias no solo reflejan la justicia de Dios, sino también su misericordia. En cada castigo siempre hubo una oportunidad de arrepentimiento y redención para quienes eligieran cambiar su camino. El mensaje es claro: Dios no tolera el pecado, pero también está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar una relación más cercana con el Creador. Según la doctrina cristiana, todos los seres humanos estamos condenados a sufrir las consecuencias de la ira de Dios debido a nuestros pecados. Sin embargo, el sacrificio de Jesús en la cruz cambió esta realidad. A través de su muerte y resurrección se abrió un camino de salvación para quienes aceptan su mensaje y lo siguen. La Biblia enseña que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él intercede constantemente por nosotros, lo que ha evitado que la humanidad sea destruida por completo a causa de su maldad. Es gracias a su amor y sacrificio que aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos y buscar un nuevo comienzo. Esto no significa que Dios haya dejado de ser justo o que su ira haya desaparecido. Al contrario, su paciencia y misericordia nos dan tiempo para reconocer nuestros errores y cambiar. Sin embargo, la puerta de la gracia no estará abierta para siempre, y llegará un momento en que el juicio será inevitable. Por esta razón, muchos líderes espirituales exhortan a las personas a no posponer su decisión de seguir a Jesús. Es un llamado urgente para buscar la protección que solo Él puede ofrecer frente a la ira venidera. La desobediencia a Dios tiene un costo alto, tanto en la vida terrenal como en la eternidad. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo el pecado y la rebelión contra el Creador llevaron a la destrucción de personas y naciones enteras. Estos relatos no son simples advertencias, sino ejemplos claros de las consecuencias que enfrentan quienes se apartan de los caminos de Dios. El apóstol Pablo escribió que el salario del pecado es la muerte, lo que implica que cada acción contraria a la voluntad divina tiene una repercusión directa en nuestra vida espiritual. Aquellos que, a pesar de haber sido advertidos, insisten en seguir su propio camino, acabarán enfrentando el juicio final sin la protección de Jesús. Sin embargo, la desobediencia no solo afecta a quien la practica, sino también a quienes lo rodean.
Las malas decisiones pueden traer sufrimiento y caos a familias, comunidades e incluso naciones enteras. Este es un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto que va más allá de nosotros mismos. El mensaje es claro: la desobediencia trae destrucción, pero el arrepentimiento trae vida. Aún hay tiempo para cambiar y evitar las consecuencias eternas de una vida sin Dios. Desde el principio de los tiempos, el llamado al arrepentimiento ha sido una constante en el mensaje de Dios hacia la humanidad. Profetas, apóstoles y Jesús mismo exhortaron a las personas a abandonar sus malos caminos y volver al Creador. Este llamado sigue vigente hoy, especialmente en tiempos de crisis y tragedia. El arrepentimiento, según la Biblia, no es solo sentir remordimiento por los pecados cometidos, sino un cambio genuino de mente y corazón. Implica dejar atrás las viejas costumbres y vivir de acuerdo con los principios divinos. Es un acto de humildad que reconoce la necesidad de Dios en nuestras vidas. La Biblia también advierte que llegará un día en que el juicio será inminente y la puerta de la gracia se cerrará. Por eso, el llamado al arrepentimiento es urgente. No sabemos cuándo será ese día, pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa es una nueva oportunidad que se nos da para cambiar. El tiempo es ahora. Postergar esta decisión puede ser el error más grande de nuestras vidas, porque el juicio no solo traerá consecuencias temporales, sino eternas. La gracia de Dios es una manifestación de su amor inmerecido hacia la humanidad. A través de ella, todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y recibir el perdón por nuestros pecados. Sin embargo, la Biblia deja claro que esta gracia no estará disponible para siempre. Habrá un momento en el que la puerta se cerrará y quienes hayan rechazado esta oportunidad enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Este concepto es especialmente aterrador porque implica que después de ese punto no habrá más segundas oportunidades. Aquellos que rechazaron la gracia serán juzgados por sus actos y sufrirán el castigo eterno. Es una advertencia seria que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras prioridades. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El fin de la gracia también es un recordatorio de que Dios es justo y no permitirá que el mal quede impune. Aunque hoy podemos disfrutar de su misericordia, no debemos tomarla como algo garantizado. Cada día es una nueva oportunidad para aceptar su llamado y vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando la puerta se cierre, solo quedarán dos opciones: haber encontrado salvación en Jesús o enfrentarse al juicio sin protección. La decisión es nuestra. El mensaje final es simple pero poderoso. La salvación es una elección que cada uno de nosotros debe hacer. Dios, en su infinito amor, nos ofrece la vida eterna a través de Jesús, pero depende de nosotros aceptar esta oferta. Rechazarla significa enfrentar una condenación eterna, un destino del que la Biblia nos advierte repetidamente. Aceptar a Jesús no significa llevar una vida perfecta, sino una vida transformada. Significa reconocer nuestras fallas, buscar a Dios con sinceridad y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es una decisión que trae paz, esperanza y propósito, incluso en medio de las dificultades de la vida. Por otro lado, ignorar este llamado es una apuesta arriesgada. La Biblia nos muestra que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y aquellos que rechacen su gracia enfrentarán las consecuencias de su elección. Hoy es el día de tomar una decisión. No sabemos cuánto tiempo nos queda,
Pero lo que sí sabemos es que la eternidad está en juego. Eliges la vida o la muerte, la salvación o la condenación. La decisión es tuya y solo tú puedes hacerla. En medio de un sismo sin precedentes que sacudió Estados Unidos en 2025, un incendio de gran envergadura se desató en la ciudad de Los Ángeles. La densa humareda de las llamas cubrió el cielo, oscureciendo el sol mientras se extendía por el vasto territorio de la urbe. Lo que comenzó como una chispa se transformó en un infierno desbocado e implacable. Las noticias del incendio se propagaron con rapidez, captando la atención internacional. Los incendios no solo arrasaron con viviendas, sino que también alcanzaron el corazón de Hollywood, un emblema de brillo y esplendor. Las mansiones de celebridades situadas en las colinas angelinas enfrentaban ahora el embate de las llamas, y puntos de referencia icónicos, como el Paseo de la Fama y el famoso cartel de Hollywood, estaban en riesgo de desaparecer bajo el fuego. Benjamin Netanyahu, líder de Jerusalén, observó con profunda preocupación el desastre que se desarrollaba. Como dirigente de una ciudad que había enfrentado numerosos desafíos, comprendía la gravedad del momento. Con voz conmovida, se dirigió no solo a su nación, sino al mundo entero, instando a todos a prestar atención a la catástrofe. Amigos, hermanos y hermanas, lo que ocurre en Los Ángeles trasciende un mero desastre natural. Es un presagio, un toque de atención, afirmó Netanyahu con tono urgente. El fuego, la devastación, el caos no son meras coincidencias. Son un recordatorio de las profecías anunciadas en las Escrituras desde hace generaciones. Un llamado a la conciencia que no debemos pasar por alto. Prosiguió, meditando sobre el alcance de la tragedia. Informes indicaban que más de 2000 viviendas habían sido reducidas a cenizas. Malibú se había convertido en un espectáculo de desolación, y las llamas amenazaban seriamente al Paseo de la Fama, cuna de la historia cinematográfica estadounidense. Más de 100.000 personas habían sido evacuadas. Imaginen el pavor, la incertidumbre y el caos que se cierne sobre esta ciudad, señaló Netanyahu. He visitado personalmente estos lugares emblemáticos, como el cartel de Hollywood, y he admirado la grandeza de esta metrópoli, pero ahora es irreconocible. Todo lo que conocíamos ha cambiado. No podemos subestimar la magnitud de esta catástrofe. Netanyahu hizo una pausa, visiblemente afectado por las implicaciones de sus palabras. Era consciente de que esta tragedia podía interpretarse de diversas maneras, pero para él era mucho más que un simple desastre natural. Su experiencia le enseñó que tales eventos poseen un significado más profundo y un impacto duradero en nuestra percepción del mundo. El interrogante esencial es, ¿qué significan estos sucesos? ¿Es este incendio simplemente otra calamidad pasajera o representa algo más profundo? Podría interpretarse como una señal divina, un anuncio de eventos futuros. Netanyahu adoptó un tono más solemne al plantear estas preguntas. Aunque algunos podrían considerar excesivo vincular tales eventos con el regreso de Cristo, él instó a una reflexión más profunda. Permítanme invocar las enseñanzas del profeta Joel, quien anunció que el día del Señor sería una jornada de penumbras y desolación, un día envuelto en sombras y oscuridad, tan sombrío como la mañana dispersa sobre montañas. Joel 2:2. Estos son avisos que han resonado a través de los tiempos, advirtiéndonos de lo que está por llegar, afirmó Netanyahu con convicción. Su expresión reflejaba la seriedad de su mensaje al recordar que, según las Escrituras, señales en los cielos y en la tierra precederían los últimos días, incluyendo conflagraciones, tempestades
y cataclismos que estremecerían los cimientos de nuestra existencia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Actualmente somos testigos de estos augurios. El incendio en Los Ángeles no es un incidente aislado, es un recordatorio de que nuestro entorno está transformándose y que el tiempo se agota. Es crucial redirigir nuestros corazones hacia la fe y prepararnos para la venida de Cristo, explicó. Se detuvo, permitiendo que la gravedad de sus palabras impactara a quienes lo escuchaban. Podría ser complicado relacionar tal destrucción con las profecías. Si bien incendios y desastres han existido siempre, las Escrituras nos alertan de que estos eventos se intensificarán a medida que se aproxime el día del Señor. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Es vital no desatender estos signos. Debemos alistarnos tanto espiritual como mentalmente para los desafíos futuros, recalcó Netanyahu, su voz cargada de urgencia. No nos dejemos encontrar desprevenidos. Retornemos a las Escrituras y busquemos orientación divina en estos tiempos adversos, pues el retorno de Jesús es inminente y el incendio en Los Ángeles es tan solo uno de los muchos presagios que anuncian su regreso. ¿Estaremos listos? Mientras el fuego continuaba arrasando Los Ángeles, el mensaje de Netanyahu cobraba eco global. Recordaba a todos que los eventos actuales no eran meras coincidencias, sino una alarma, una indicación de que Dios se estaba comunicando con la humanidad. La destrucción y el caos eran signos claros de los tiempos anunciados. Mientras el mundo contemplaba la devastación de la ciudad, las advertencias de Netanyahu se intensificaban. El día del Señor está cerca y es hora de prepararse. Hermanos y hermanas, tal vez no todos estén al tanto, pero existen pasajes en la Biblia que rara vez se debaten, que hablan de un fuego que eventualmente asolará la tierra. Este fuego es interpretado por muchos como simbólico, representando una verdad más profunda o un mensaje espiritual. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos y expertos que han dedicado sus vidas al estudio de las Escrituras, consideran este fuego como un fenómeno real y literal. No será un incendio que devastará únicamente una ciudad o región, sino uno catastrófico que consumirá todo el planeta, marcando el fin de una época y que probablemente surgirá tras la gran tribulación, cuando el anticristo domine el mundo. ¿Puedes visualizar ese instante? Tras el fin del dominio del anticristo y la condena eterna de Satanás, dará inicio el reino de Jesús.
Será una era de purificación para nuestro planeta, un tiempo para la renovación total. Las Escrituras nos prometen un nuevo cielo y una nueva tierra, un santuario de paz y equidad, donde las penas y el sufrimiento anteriores serán completamente erradicados. Sin embargo, antes de que la gloria divina inunde el mundo, habrá un incendio, una fuerza devoradora que purificará el planeta. Este incendio eliminará las impurezas, el pecado y la corrupción que han plagado la tierra durante tanto tiempo. Permíteme guiarte a través de las antiguas profecías, palabras que pueden parecer crípticas o incluso olvidadas, pero que hoy tienen un significado profundo para nosotros. Deseo compartir contigo dos pasajes específicos, pasajes que describen este fuego purificador. Proceden del libro de Isaías, un profeta que no solo presenció la primera venida de Jesús, sino que también vaticinó sobre el fin de los tiempos. Algunos estudiosos incluso se refieren a este capítulo como el Apocalipsis de Isaías, dado su contenido directamente relacionado con los tiempos finales. Veamos lo que Isaías 24, 5 a 6 y 21 revela. La tierra está contaminada bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, cambiaron el orden, quebrantaron el pacto eterno. Por esta razón, la maldición devora la tierra, y sus habitantes sufren las consecuencias. Son pocos los que quedan, pues el fuego los ha consumido. En aquel día, el Señor juzgará a los ejércitos celestiales en lo alto y a los reyes de la tierra en el suelo. Las palabras de Isaías son impactantes, ¿verdad? Nos muestran que la propia tierra sufre. ¿Y por qué? Porque la humanidad se ha alejado de Dios. Hemos transgredido sus leyes, alterado sus ordenanzas y roto el pacto eterno que Él estableció con nosotros. Y debido a ello, la misma tierra será consumida. Este fuego no solo abrasará el mundo físico, sino que también tendrá repercusiones en el ámbito espiritual. Isaías advierte que en aquel día el Señor impartirá juicio tanto a las fuerzas celestiales, que representan los poderes y principados del ámbito espiritual, como a los reyes y gobernantes de la tierra que han guiado a las naciones hacia el error. Reflexiona sobre esto. Este incendio no es un acontecimiento aleatorio, ni meramente un desastre físico, sino un acto divino de juicio. La tierra corrompida por el mal y la desobediencia humana llegará a un punto de transformación definitiva. Aquellos que han vivido alejados de los principios divinos, aquellos que han llevado a otros por caminos de destrucción y sufrimiento, tendrán que enfrentar las repercusiones de sus actos. Este fuego no es simplemente un elemento para destruir, sino un medio de purificación, un proceso que abarcará toda la creación, donde todo lo roto será restaurado y lo negativo desaparecerá en las llamas purificadoras. En este mensaje, el profeta Isaías nos alerta sobre la magnitud de este fuego. No se trata solo de un cataclismo temporal, sino de un evento trascendental que pondrá fin a la existencia tal como la conocemos. Es un acto divino, destinado a purificar la tierra y prepararla para la llegada del reino de Jesucristo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Este es el lugar donde los que logren perdurar serán parte de una renovación, donde el pecado y el sufrimiento ya no tendrán cabida. La esperanza de una nueva era se alza, pero es vital recordar que solo algunos serán preservados en esta transformación. Es natural que este mensaje pueda resultar impactante, pero no debemos olvidar que el juicio de Dios no es arbitrario. Él es un ser justo que en su misericordia desea que todos se acerquen a Él,
que se arrepientan y reciban la salvación. Aunque el fuego pueda parecer feroz e implacable, es parte de un plan divino para traer una creación renovada, un lugar donde su pueblo pueda vivir en paz eterna, libres del peso del pecado. Es un recordatorio de que el tiempo para arrepentirse es ahora, de que debemos redirigir nuestros corazones hacia Él, buscando su perdón y misericordia. Es el momento de prepararnos, pues cuando llegue el día final, nos encontraremos cara a cara con nuestro Creador. Es importante recordar que el fuego tiene un propósito purificador. Eliminará todo lo que no refleja la voluntad de Dios. Es una invitación a caminar según sus enseñanzas, a buscar primero su reino y su justicia, sin permitir que nada ni nadie nos desvíe del camino. El fuego puede llegar, pero con él llega también la promesa de un cielo renovado y una tierra restaurada, donde la justicia será la que gobierne y donde la presencia divina será una constante para siempre. Este es el futuro que espera a quienes ponen su confianza en Él. Mantengamos viva esa esperanza, aun cuando la incertidumbre y el caos parezcan rodearnos. Hermanos y hermanas, recordemos que lo que está por venir no es solo un juicio contra el pecado, sino una reconciliación divina que restaurará todas las cosas. Como el apóstol Pedro, al igual que el profeta Isaías, también recibió la revelación del Espíritu Santo acerca de este fuego transformador, que acabará con la maldad de la tierra en los últimos tiempos. Escuchen las palabras de Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 7. Por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, que permanecerá hasta el día del juicio y la destrucción de los impíos. Reflexionemos sobre esto. El mismo cielo y la misma tierra en los que habitamos hoy están destinados a ser purificados por fuego en el momento preciso que Dios ha señalado. Este no es un tema para tomar a la ligera. No estamos ante un mensaje de esperanza o consuelo inmediato, sino más bien un aviso solemne. Es una afirmación clara de que este mundo, tal como lo conocemos, no tiene una existencia eterna. Está sujeto al juicio divino. El fuego del que se habla aquí no es solo una metáfora, es el fuego que transformará y purificará la tierra, limpiando todo lo que no tiene fundamento verdadero. Los cielos, la tierra y toda la creación están destinados a enfrentar este momento, el día del juicio final. Quizás ahora te estés preguntando, ¿qué significa realmente todo esto? ¿De qué tipo de fuego estamos hablando? ¿Será algo literal? ¿Un fuego físico? ¿Descenderá una bola de fuego del cielo? Son preguntas válidas, y muchos se las han planteado a lo largo del tiempo. Yo mismo he tenido visiones que parecen coincidir con lo que estamos discutiendo hoy. En mis sueños he visto un fuego descendiendo del cielo, invadiendo la tierra, y esas imágenes me han marcado profundamente. Fueron tan vívidas, tan intensas, y creo que están directamente relacionadas con estos pasajes bíblicos. La noción de un fuego celestial no es simplemente un concepto lejano o parte de una historia apocalíptica. Es un tema recurrente a lo largo de las Escrituras, algo que apunta a una realidad mucho más profunda, mucho más palpable. Estoy planeando crear un video en mi canal para explorar el significado de estos sueños, ya que sé que muchos han experimentado visiones similares. Sueños de fuego cayendo del cielo, visiones que parecen desconcertantes, pero que a la vez tienen una fuerza poderosa. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.